Hola, hola a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Nosotros muy felices, muy contentos de estar acá un día más junto a ustedes a través de las pantallas del 15.1 en lo que es el programa Día a Día en versión Rey de Gloria. ¿Cómo estás, Marce? Bien, ¿y tú, Seba? Todo perfecto, todo bien. Qué Gracias bueno. a Dios, aquí ya estamos cerquita del fin de semana. Sí, día viernes ya. Día viernes. Más relajados. Sí. Dispuestos a compartir con la familia, al culto del día domingo, disfrutar también de lo que es el fin de semana, días de descanso también y desconectarse un poquito de todas las responsabilidades que trae consigo la semana. Sí. Así que saludamos a las congregaciones, a las iglesias, amigas, a todas las iglesias Rey de Gloria a través de la nación y también en Asunción, Paraguay. Así es, también saludamos a nuestros hermanos y amigos en Isla de Pascua. Estamos muy felices de poder saludarles, de enviarles un abrazo a la distancia. Y Seba, mañana tenemos incienso y arpas. Así es. Queremos invitar a toda la comunidad Rey de Gloria a que pueda estar junto a nosotros a partir de las 11 de la mañana en San Ignacio 1554. Va a ser un tiempo muy, muy bueno, muy del Señor lo que tenemos preparado, así que no se lo pierda, va a ser un tiempo especial. Vamos a estar ahí compartiendo, adorando y orando también a favor de los planes de Dios. Así es. Que si usted tiene la mañana del día sábado sin nada agendado, disponga ese tiempo para poder estar con nosotros en la iglesia local. Así es. La semana pasada tuvimos un invitado bien especial. Sí, tuvimos un invitado especial. Estuvimos en nuestro espacio de lámparas encendidas. Estuvimos hablando con Isaac Salinas y el cierre de lo que estuvimos conversando tenía relación con la comunión, Seba. Y es algo que vamos a estar compartiendo también junto a ustedes el día de hoy. Pero antes, recordar nuestras redes sociales, Rey de Gloria Chile, Instagram, Facebook y YouTube. Y si usted que nos está viendo no tiene un lugar donde congregarse, lo invitamos a que pueda visitarnos en San Ignacio 1554. Esto está muy, muy cerquita del metro Rondizoni. Estamos, Seba, ¿cierto?, los días domingo a partir de las 11 de la mañana iniciando nuestro servicio. La comuna de Santiago. Exactamente. Y los días miércoles a partir de las 20:30 horas. Y ahora sí, vamos de lleno a compartir respecto de este tema de la comunión. Así que... Pero antes tomemos así. Eso iba a decir, sentémonos. Sí. Bueno, fue una visita, ¿cierto? Un invitado con el cual compartimos la semana pasada, Isaac Salinas. Mencionábamos que él es productor musical, pero también es músico y compositor, y estuvimos conversando acerca de muchos temas, ¿cierto? Así es. Acerca de lo que él desarrolla en su vida ministerial, vida personal. Pero terminamos hablando acerca de la comunión, como tú bien mencionabas, ¿cierto? Sí, el tiempo se hizo nada, porque siempre se hace nada el tiempo, pero más cuando estamos con invitados, sea, ¿verdad? Como que es difícil manejar bien los tiempos, pero efectivamente llegamos a este tema de la comunión, que es algo que tiene relación con esto de las lámparas encendidas, del cultivar aceite, pero también tiene mucho que ver con el entendimiento de que... de algo que tal vez puede sonar polémico, pero que la salvación no está en el centro del Evangelio, sino que es parte, la salvación es parte del plan de Dios para poder volver a tener esta comunión que había en el principio, pero que se perdió por el pecado, volver a tenerla. Y yo mencionaba en la conversación con Isaac justamente Apocalipsis 21:3, en donde vemos que dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, ¿cierto? Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Él estará en medio de ellos como su Dios. Eso era el plan que siempre ha existido, pero era, ¿cierto?, el por qué Dios crea en un principio a la humanidad. Y finalmente es esto, la salvación, como yo mencionaba, no es el centro del Evangelio, era necesario. Cristo está en el centro del Evangelio porque por medio de Él se establece un puente de reconciliación entre Dios y los hombres, entre las cosas que están en el cielo y las cosas que están en la tierra.
Y lo que está detrás de eso es poder nuevamente, ¿cierto?, reconciliar aquello que estaba separado para poder establecer nuevamente la comunión que se había perdido en Génesis y que vemos en Apocalipsis. Por lo tanto, es un tema tan relevante hablar de esto, hablar de la comunión, porque hablar de comunión también no solo nos lleva a hablar de los planes de Dios, en donde la salvación es parte, pero no el fin último, como estamos mencionando, sino también de madurez en la iglesia, algo tan necesario. Cuando hablamos de esto, Seba, yo lo veo como literal cuando nosotros vemos a un niño pequeño que comienza a desarrollarse y ya es una persona madura, que toma decisiones. En la iglesia es lo mismo. Yo literal veo que para mí el mejor ejemplo es como ver el crecimiento de un niño pequeño. Asimismo nosotros debiésemos tener un desarrollo coherente y a veces ese desarrollo coherente no está. A veces nos quedamos como niños cuando ya debiésemos ser maduros, ¿verdad? Es así porque, como el ejemplo que tú dabas es tal cual. Muchas veces nosotros, y yo en varios capítulos yo mencionaba, ¿cierto? Que yo podía aprender de manera gráfica con mi hija Florencia, Sí, de cómo un niño va creciendo y tiene que ir tomando responsabilidades, ¿cierto? exacto. No sé, podemos ver que cuando uno es niño solamente pide, Así es. ¿cierto? Y muchas veces comparamos eso con nuestra vida como cristianos, una vida de niños, ¿cierto? En el Evangelio estamos acostumbrados solamente a pedir, Mm, a pedir por lo que nosotros necesitamos, Sí. a pedir por lo que nosotros queremos lograr, a pedir si es que nosotros estamos pasando por un momento de dificultad, mm. y mucha gente se queda en esa etapa Y eso es parte, pero no es todo. y se conforma Eso. con la salvación y nos quedamos en esa etapa de solamente ir a la iglesia, levantar nuestras manos y no sé si como exigir o decir es que yo soy hijo y nos quedamos en esa vereda que tampoco es como criticable, sino que hay más. Eso. Hay más por lo cual ir y es esa madurez a la cual debemos querer pretender llegar o que debemos poder alcanzar. Eso, sí. Y esa madurez, a tu criterio, ¿cómo se alcanza? ¿O cómo se da? Porque yo no sé si es que haya gente o hermanos que no quieran nomás y sabiendo que hay una madurez por la cual ir, no quieran acceder a ella. ¿Qué es lo que va marcando que nosotros podamos ir creciendo y madurando en el Señor? Yo creo que así como el desarrollo de un niño o una persona pequeña, una niña, un niño, tiene una coherencia biológica, el desarrollo de su cerebro, el desarrollo de su cuerpecito, etcétera, de su intelecto. En nuestra vida espiritual pasa un poco lo mismo. Y yo creo que esos procesos naturales que vemos biológicamente también están naturales en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en nosotros como miembros del cuerpo de Cristo también. También existe un desarrollo que es natural. El problema pasa cuando ya uno es grande y ya tú ya biológicamente maduraste, pero te sigues comportando como un niño, teniendo todas las herramientas biológicas, de intelecto, todo lo que yo mencionaba, que está involucrado en el crecimiento, y quieres seguir comportándote como un niño. Entonces, si nosotros tenemos como este ecosistema en donde las condiciones están dadas para poder crecer sanamente, espiritualmente me refiero, ¿cierto? Como miembros del cuerpo de Cristo, y no actuamos en coherencia a eso, es porque algo está pasando y eso que pasa siempre tiene que ver y siempre termina con nuestra voluntad. Entonces, son dos factores, resumiéndolo, ¿cierto? Lo que yo decía, el tener un ecosistema, un ambiente que siempre va a ser una iglesia local sana, con líderes, mentores espirituales que puedan dar las condiciones para que el crecimiento natural se pueda dar, eso como uno, pero también después está la otra parte, es la voluntad, es decir, mira, yo ya tengo 20 años, ya no me puedo comportar como un niño de 5 años, no puedo. Y a veces eso es lo que falla, porque yo creo que muchas iglesias locales son sanas y entregan las herramientas para que los miembros del cuerpo de Cristo, los miembros de esa iglesia local puedan crecer sanamente y madurar, y a veces falta voluntad, porque es cómodo quedarse siendo como un niño, porque es cómodo que te mantengan, es cómodo que te cambien los pañales, es cómodo. Madurar requiere salir de la comodidad.
Exacto, para mí es súper gráfico porque yo estoy en la etapa, junto a mi esposa, de tratar de hacer entender a la Flo de que ella está en edad de tomar también, de cumplir responsabilidades, Claro. ¿cierto? Que no todos son mis derechos, Mm, sino que también tiene deberes. claro, Y dentro de esos deberes, como niña, ¿cierto? Está, no sé, que tiene que hacer su cama todos los días, claro, que tiene que... Un niño se levanta y por ellos, por ejemplo, ir a la escuela tal como se levantan, o sea, claro. que tiene que lavarse bien la cara todos los días, que tiene que Cambiarse de cepillarse, ropa. cambiarse su ropa. Mm, Cuando vamos a la iglesia, por ejemplo, ella tiene que el día anterior dejar lista su mochila. claro. Que quizás para uno como una persona más adulta es nada, es Mm. parte de lo que ya hacemos de manera como así, como que estamos ya programados para eso, como Ya que pasamos esa etapa. ya está como internalizado en nuestro cotidiano. Pero para ellos es un desafío, Mm, ¿cierto? Ellos van creciendo y van tomando responsabilidad en la medida que nosotros vamos viendo también una madurez. mm, La palabra dice que en Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en Claro. sabiduría. También dice que en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. mm, Y dice que él crecía en sabiduría, ¿cierto? Aparte de crecer en el porte, en la estatura natural de un niño que va creciendo en relación a los años que va cumpliendo, exacto. él crecía en sabiduría. Mm, Y la palabra dice que Dios mismo es la fuente de toda sabiduría. claro. Entonces, yo creo que nosotros como cristianos debemos tomar ese ejemplo y crecer también, no tan solo en años Claro. en una congregación, Mm, sino que crecer en el conocimiento de Dios mismo, porque Él es la fuente de toda sabiduría. claro. Entonces, para poder crecer en estatura, en años, pero también crecer en sabiduría, como Claro. Jesús creció. Entonces, yo también creo que uno va creciendo y madurando, porque como que el crecimiento tiene mucho que ver con madurez, Sí, po. ¿cierto? O sea, obviamente cuando uno crece, va madurando. Yo a mi edad ya no juego al alto ahí, ya no juego a la pinta, mi hija tiene Claro. 7 y ella de repente vamos caminando y me dice, pinta, y se va corriendo. Claro. Y yo me veo como un loco corriendo detrás de ella, Mm, lo hago y lo hago feliz y de hecho como que uno vuelve un poco a su infancia. Pero cuando uno es niño, ¿cierto? No hay ese grado de madurez o quizás de que nos ponemos un poco fome, ¿cierto? Pero cuando Claro. uno es niño quiere solo jugar. Entonces, cuando Sí. uno crece, va alcanzando grados de madurez. sí, Y siento yo que también eso se va desarrollando a través de los procesos que vamos viviendo. claro. ¿Qué opinas tú respecto de eso? De que muchas veces Dios permite que vivamos procesos para que nuestro carácter pueda madurar, para que podamos alcanzar, ¿cierto? La estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, que podamos crecer y madurar en nuestro entendimiento, madurar en nuestro carácter. Sí. Porque es necesario, yo creo que es necesario. O sea, a medida que nosotros vamos creciendo también tenemos que alimentarnos también de un alimento acorde a nuestra edad, acorde a nuestra madurez. No podemos Claro. estar toda la vida, ¿cierto?, alimentándonos con un alimento Papillas. liviano, papilla, que Mm. sea solamente, no sé, eres salvo por gracia y todos Claro. los beneficios. Mm, Una palabra liviana, ¿cierto? O sea, tiene que llegar a un punto donde nosotros maduremos y entendamos y comencemos también a recibir esa palabra mm, que nos lleve a un grado de madurez, a un grado de perfeccionamiento de nuestro carácter mayor. Claro. Bueno, la misma palabra menciona que finalmente los 5 ministerios están para eso, ¿cierto? Para llevarnos a la perfección, que tiene que ver con esto, con madurar, con poder alcanzar la estatura del varón perfecto. Entonces, como yo decía, yo creo que hay iglesias que para mí es como un ecosistema, donde las condiciones están dadas para que podamos alcanzar madurez, en donde no te predican lo que tú quieres escuchar, sino que la predicación te incomoda porque te desafía a madurez, porque te desafía a dejar la comodidad, porque te desafía, ¿cierto?, a ser transformado. Entonces, en este proceso finalmente de madurez, claro, hay una frase del apóstol Rafael que a mí me gusta mucho, que es que tiene relación con un tipo de creyente, que es como esta oveja me, o estos discípulos que son me, que todo se trata de ti. Sálvame, sáname, restáurame, ministrame. Pero yo creo que cuando nosotros maduramos,
entendemos que ya no somos que no estamos en el centro del Evangelio, que eso es necesario, pero que hay algo más allá, que es algo más allá y tiene relación con poder cooperar con los planes del Padre. Por ejemplo, una iglesia o una persona, vamos a decirlo, porque iglesia siempre pensamos en comunidad, pero cuando nosotros entendemos esto, entonces predicamos a otro, porque entendemos que parte de cooperar con los planes del Padre está ejercer este ministerio de la reconciliación que tenemos, que es extender la reconciliación que Jesús estableció, ¿cierto? Reconciliar el hombre con el Dios y lo que estaba en el cielo con las cosas de la tierra. La reconciliación es finalmente la salvación. Pero nosotros se nos ha dado el ministerio de la reconciliación, bíblicamente es así. ¿Y en qué consiste? En poder extender esta reconciliación que se nos extendió a nosotros, a otros. O sea, y cuando estamos en este círculo del de que todo se trata de mí, sáname, entonces como que pensamos que... No pensamos, automáticamente centramos el Evangelio en nosotros y nos olvidamos que cuando alcanzamos madurez o que estamos llamados a alcanzar madurez para poder extender eso que se nos extendió, poder extendérselo a otros. Por medio del sacrificio de Cristo Jesús, lo mencionamos en algún episodio pasado, que a veces algunas personas malinterpretan esto de la reconciliación y dicen, no, pero nosotros no podemos reconciliar a nadie con Dios. No, pero sí extendemos el mensaje de Cristo Jesús que reconcilia a Dios con los hombres. Y eso es parte de la madurez. Entender que no se trata de nosotros, sino que hay algo más y es que estamos llamados a cooperar con ese plan del Padre. Sí, y para reforzar un poco la idea, que es muy gráfica y deja súper claro que nosotros, de hecho, cuando nacemos de nuevo, obviamente hay un proceso en el cual, en el Señor, en el caminar, ¿cierto? Somos niños, porque nacimos de nuevo, a pesar que tengamos 30, 20, 40, se nace de nuevo. Sí. Entonces, hay una, según 1 Corintios 3:2 dice, les he dado leche y no alimento sólido porque no habrían podido digerirlos. Claro. Aún ahora es menester que los alimente con leche. Otra versión dice, les di leche porque no podían asimilar alimento sólido ni pueden todavía. Entonces, y en contraparte, Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Claro. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces también hay una responsabilidad de los ministros, ¿cierto? De saber cuándo las ovejas están en una madurez tal para poder ser alimentados con un alimento más sólido. Claro. Porque también hay responsabilidades incorporadas. O sea, yo siento que, y creo que son procesos y es labor de quienes dirigen, ¿cierto? La iglesia, el pueblo, quienes enseñan, de poder administrar eso, las vidas finalmente, de no poner una responsabilidad mayor. De hecho, la misma palabra dice que Él no pone carga que no podamos llevar. Quizá usted pueda estar viviendo quizá en una etapa donde no puede digerir un alimento sólido, no puede tomar una mochila de responsabilidad en el ministerio, y es necesario que se alimente con leche. Exacto. ¿Cierto? Porque o cuando nos enfermamos, del estómago, por ejemplo, no nos podemos comer un plato de poroto. Exacto. No, nos va a hacer pésimo, ¿cierto? Tenemos que cambiar la dieta. Entonces, es súper importante lo que tú dices, Seba, como esta responsabilidad que también no solo es de las ovejas, sino también de quienes administran la vida finalmente. Sí, y que responde un poco a esto que yo decía, que es como el ecosistema. O sea, yo creo que hay iglesias y el mejor, no yo creo que hay iglesias, yo creo que el mejor ecosistema es la iglesia local para madurar. Y las condiciones están dadas por quienes dirigen esas iglesias locales. Por eso yo creo que hay, sin lugar a duda, lugares donde están dadas las condiciones, pero falta voluntad para decir, bueno, yo ya no me puedo comportar como un niño chico. Tengo que salir de mi comodidad, como tú decías el ejemplo de Flo, ¿verdad? Pero hay en otros lugares en donde las condiciones no están dadas, ¿verdad? Ahí también... También ahí se vuelve como un... Y se ve, lamentablemente, yo creo que se ve mucha gente que sale de una iglesia y busca otra iglesia porque finalmente la iglesia no le está dando
lo que él se está dando cuenta que ya está comenzando a necesitar. Claro. Quizás ya pasó de ser niño, ¿cierto? Ya se alimentó con una palabra más liviana, Sí, con un mensaje no tan, no de responsabilidades, sino que más claro. de los beneficios que podemos encontrar en el Sí. Señor, esa etapa, esa primera etapa. Mm, Y muchas veces, y hay ministerios que solo enseñan eso y se quedan... claro. Y no vamos a decir que está mal o lo vamos a juzgar, y no está mal, ¿verdad? pero No, hay no es el personas que sentido. muchas veces se dan cuenta que están necesitando algo más Mm, y se da esto que muchas veces andan en busca, ¿cierto? De Como ese también alimento sólido. se da que hay gente que anda en busca de que no lo incomoden y que no lo insten a madurez. Y exactamente, al revés, hay gente Exacto. que llega a una casa donde se le enseña y donde se puede discernir quién está apto para digerir cierto tipo de mensaje y se encuentra con un alimento, ¿cierto? Claro. Que lo incomoda, como tú bien dices, y se va en búsqueda de De nuevamente, como que es como un niño o un adolescente que le hace esquiva un poco la responsabilidad, Mm, esquiva un poco la palabra, de hecho también menciona que los padres tienen que amonestar, Están ¿cierto? sí, Ser estorbo para sí. sus hijos. Llega una edad donde el papá te tiene que estorbar, te Mm. tiene que amonestar. Cuando son niños muchas veces aguantamos, ¿cierto? Claro. No, es que son niños, justificamos. Claro. Pero llega un punto donde ya no te puedes volver a tropezar con la misma piedra, donde tienes que Claro. tomar responsabilidad, donde tienes que tratar de ser determinado, ¿cierto? Mm. En tu caminar. Y eso también se da en la vida como cristianos, así como espejo, en lo que es una vida natural de un niño Sí. que va creciendo, que va aprendiendo, ¿cierto? Bueno, tú también tienes cachorros, perritos, Sí. y es increíble que Mm. también, o sea, se Sí. ve que ellos llegan, uno le aguanta un par de errores, ¿cierto? Claro. Y uno los educa, y es increíble cómo ellos van alcanzando Sí. una madurez en su carácter, Sí. donde ya no van cometiendo las mismas Travesura. travesuras, ¿cierto? Que cometían cuando recién llegaron. Sí. Y la vida de los animalitos es más corta, entonces Sí. uno ve ese proceso súper rápido. Muy rápido. Súper rápido, como aprenden a hacer sus necesidades en Sí. un lugar determinado o a salir. Entonces, eso habla también de la disciplina. Yo creo que la disciplina Sí. es súper importante para que nosotros podamos generar cambios en nuestras vidas. Y qué buen punto lo que tú estás diciendo, Seba, porque yo creo que parte de la madurez, cuando nosotros maduramos, nos damos cuenta que no basta la motivación, No. tener ganas. Cuando nosotros maduramos, nos damos cuenta de que hay días que no tienes ganas de hacer cosas que tienes que hacer porque es tu responsabilidad hacer. No estáis motivados, no tenéis ganas. Pero la disciplina, uno entiende que ser disciplinado es parte de la madurez. Es como el dicho que la práctica Claro. termina siendo el maestro, Sí. ¿cierto? De hecho, hay un concepto, no sé si será real, que dicen que exactamente hay un número de días determinados, Mm. que si tú repites, ¿cierto? El mismo hábito, Sí, claro, está estudiado esto de la lo disciplina. repites constantemente, ya pasa a ser como intrínseco de tu persona, ya no Se transforma en un hábito. se transforma en un hábito. Ejemplo, levantarse temprano. Claro, De hecho, hay gente que despierta temprano sin tener que poner el reloj porque ya exactamente. su reloj Biológico cambió. biológico po. ya como que Está se programado adaptó, para eso. ¿cierto? Se programó. Entonces, es lo que tú dices. Muchas veces no tengo ganas de levantarme temprano, estoy cansado, pero el hábito formó que yo me pusiera de pie Y la disciplina, despertara. finalmente, que cuando no tengo ganas tengo que hacerlo igual porque es parte de mi responsabilidad. Entonces, claro, uno con el tiempo va entendiendo que estés pasando por un problema o no, es necesario orar. Exacto. Porque a veces oramos solo cuando estamos complicados y es parte de este proceso de madurez. Pero cuando crecemos espiritualmente nos damos cuenta que no, pues que hay que orar por todos los días. El modelo de oración dice todos los días hay que hacer esta oración. Exacto. Estés bien, estés mal, todos los días. Y para qué vamos a andar con cosas, muchas veces, si eso se da en nuestra vida natural y cotidiana, ¿cuánto más se da también en el caminar en Dios, Exacto. conforme a las responsabilidades que tenemos día a día? Exacto. O sea, tenemos que... Cuesta comenzar la semana, ¿no? El día lunes cuesta comenzarlo. Y ya hay responsabilidades, De ya sea hecho, es un laborales, dicho, pues, andáis como día como lunes. día lunes. Pero hoy día es viernes, así que estamos como día viernes. También el dicho, Más relajado, como sí, estamos, po. es de viernes y mi cuerpo lo sabe, ¿cierto? Sí. Finalmente, hablando respecto de nuestras responsabilidades
como hijos maduros, Mm, cuesta muchas veces cumplir con lo que como cristianos, como lo que como persona encargada de algún área debemos cumplir. mm, Y es súper importante que podamos tener una disciplina en todo lo que queramos hacer. Ya que tú lo mencionabas en la oración, ¿cierto? En la lectura bíblica. A mí siempre, siempre, siempre me ha costado leer la Biblia. mm. Y con mi hija, Pero leer en general, po. no leer en general, Sí, yo de chico nunca fui de leer, nunca fue mi fuerte, nunca, nunca, nunca. Claro, Y por ende, leer la Biblia obviamente también me cuesta. He tenido que... hacerte y el te voy a hábito. sincerar que muchas veces en los momentos donde necesito una palabra, me vuelco a la palabra. Pero debiese ser Claro, un hábito. una dinámica continua en nosotros. Yo he aprendido a leer todos los días la Biblia, 10 minutos por la Flo. Mm, Porque con el afán, el sentir de querer instruirle en la palabra, de enseñarle versículos bíblicos, es como que tengo que Tenés también que hacerlo, yo... po. Exacto. Increíble. Dios también trabaja de esa forma. O sea, sí, po. algo que para mí era una debilidad, hoy día está en proceso de ser una fortaleza porque he tenido que aprender a dar el ejemplo. Entonces nos acostamos y la Flo hoy día me dice, ¿y la Biblia? Es como la voz interior. Exacto, agarramos la Biblia y leemos ella tiene una Biblia especial para niños, pero que finalmente es la palabra, o sea, Sí. con Está versículos. contado de otro modo. Exacto. Y leemos dos ella, dos finalmente cada uno, pero intercalados. Mm, Oramos y nos acostamos. Pero finalmente es una disciplina que yo como padre sé y quiero, Claro. y sé que la hace bien, pero muchas veces nosotros mismos también dejamos esa disciplina. mm. Entonces, al tratar de impartirla en ella, es como un espejo que dice, Te veía exigido, po. me exijo también a hacerlo yo. Y eso ha generado en mí lo que hablábamos recién. Un hábito, una disciplina. Un hábito, ¿cierto? Claro. Esa disciplina de tratar de impartirlo en Mm. ella generó en mí y fortaleció un hábito que me costaba mucho. Así que yo creo que son esas pequeñas cosas que muchas veces Dios las permite porque sabe que por otro lado nos va a costar. Claro. O sea, nos va a costar, pero hay como un bien mayor. No sé si se entiende que Sí, sí, el bien mayor de poder traspasar a ella, me mueve exacto. finalmente a llevar un beneficio a mi ser también, que es leer la palabra. Y a veces eso es lo que pasa con los procesos, porque antes tú me hacías la pregunta de los procesos difíciles. A veces eso es lo que está detrás de los procesos difíciles y por qué Dios permite esos procesos difíciles. En este caso es el ejemplo de poder estar formando a alguien más, que en el caso de Seba es su hija. Pero en nuestra vida a veces son procesos y a veces necesitamos pasar por esos procesos porque van moldeándonos, nos van exigiendo en pos de un bien mayor. Exacto, o sea, y eso lo podemos ver en un montón de ejemplos también. Si queremos, no sé, tener un cambio, ¿cierto? En nuestra resistencia física, Claro. si queremos tener un cambio en nuestro aspecto, Es que ahí tenemos que volvemos. exigirnos. Y es lo que, y nos vamos a ir a un corte con esto. Es salir de nuestra zona de confort. Sí, de la comodidad. Y esto aplica para todo, para todo, para todo. Si somos emprendedores y queremos Claro. que el negocio crezca, no podemos estar esperando a los clientes sentados en la casa. Hay que exigirse. Y eso conlleva un montón de cosas. Motivación, disciplina, hasta dinero, un montón de Sí. cosas. Pero hay que hacer cosas que mi padre siempre nos inculcó. Si queremos ver cosas que no hemos visto, hay que hacer cosas Que no hemos hecho. que no hemos hecho. Si yo quiero mejorar mi velocidad, mi resistencia en el Claro. fútbol, si usted es deportista, lo va a entender. Si yo quiero cocinar mejor, tengo que exigirme, practicarlo de una manera cómoda, no vamos a lograr nada. Entonces, Exacto. En el Evangelio es lo mismo. en el Evangelio es lo mismo. Exactamente. Se puede llevar ese ejemplo cotidiano en todas las áreas de nuestra vida, se lleva finalmente también a lo que es nuestra vida en Cristo. Y respecto de esto, de salir de la comodidad y de este bien mayor que hay detrás, vamos a volver, pero antes vamos a ir a este corte musical. ...2003... For the Cross están los controles. Alejandro Ver, yeah. Esto es el reino de los cielos. Vivimos por fe y no por vista. Yeah. Ok, son así. Yeah.
Cada día me voy a levantar, vivo por fe y no lo haré por aparentar. Examino tu palabra, voy a declarar, el omnipotente es fiel y la cumplirá. Cada día me voy a levantar, vivo por fe y no lo haré por aparentar. Examino tu palabra, voy a declarar, el omnipotente es fiel y la cumplirá. Hey. Bienvenido, mi nombre es Alejandro y como es Pablo esta batalla la vamos peleando. ¿Qué me estás contando? No contra seres humanos. Declaramos en Dios, confiamos, a demonios descuartizamos, atropellamos. Claro, pero en el nombre de Jesús, ¿qué creías tú? Vivo rebosando en gratitud, esa es la actitud. Salimos aprobados como el oro y con la ayuda del Eterno hoy me condecoro. Hey. De triple esta rima se encesta y se multiplica todo como la viuda de Sarepta. Si creemos, no nos agobiamos, nos gozamos, celebramos. Más que vencedores decretamos, arrebatamos. En nombre de Jesús glorificamos y todas estas batallas de rodillas las ganamos. Yeah. Sus promesas se cumplen en mi vida y mi fe está firme hasta el día de su venida. Hey. Cada día me voy a levantar, vivo por fe y no lo haré por aparentar. Examino tu palabra, voy a declarar, el omnipotente es fiel y la cumplirá. Cada día me voy a levantar, vivo por fe y no lo haré por aparentar. Examino tu palabra, voy a declarar, el omnipotente es fiel y la cumplirá. Hey. Oye, por fe también se abren los mares, déjame que te aclare que los enfermos ahora se sanen y aclamen. En nombre de Jehová sea bendito. Te invito, Jesús tentado dijo, está escrito. Se hace, se cumple, se activa tu fe. Haremos, veremos milagros, vamos a creer. Ven, estamos en sintonía, sin rebeldía ni apatía. Perdonamos, vivimos en armonía. ¿Quién diría que el Padre a nosotros nos cogería? Somos una nueva criatura hoy en día, yeah. Real sacerdocio, linaje escogido y con toda bendición bendecido. Con los baches de la vida igual seguimos, damos el 100% de frente y no erguimos. Cosas mayores son las que vivimos, prosperados en toda área y repartimos. Hey, cada día me voy a levantar, vivo por fe y no lo haré por aparentar. Examino tu palabra, voy a declarar, el omnipotente es fiel y la cumplirá. Hey, cada día me voy a levantar, vivo por fe y no lo haré por aparentar. Examino tu palabra, voy a declarar, el omnipotente es fiel y la cumplirá. Hey, for the cross, en los controles, yeah. Alejandro BR 2023, yeah. Visita nuestra página web www.151.cl. Somos el 15.1. Hablemos un buen tema con un buen invitado. El desafío es todo en 30 minutos. Cada lunes a las 22 horas, minuto 30. Una buena conversación e interesantes invitados. Conduce José Luis Urel. Somos el 15.1. Ahí estábamos escuchando a nuestro hermano Alejandro BR y su tema Declarar. Qué buena canción. Muy bueno el tema, hip hop, Sí, rap, all exacto. school. Y ya estamos de vuelta. Bueno, hemos estado hablando respecto de cómo es importante la madurez en nuestro proceso de crecimiento espiritual,
de cómo para esto necesitamos un ecosistema, ¿cierto? Que es una iglesia local que nos lleve a esto, pero también voluntad para decir, bueno, ya no soy un niño chico, tengo que comportarme en coherencia con lo que se me ha enseñado, etc. Y en ese contexto, antes de irnos al corte, estábamos hablando de que parte de esta voluntad tiene que ver con salir de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort, Seba, porque entendemos que hay algo más, hay un bien mayor que esa comodidad que tenemos y tiene que ver con los planes del Padre. Sabemos, ¿cierto?, en relación a lo que mencionábamos al comienzo de este programa, que la salvación no es el fin último del Evangelio, es parte de, pero lo que está como fin último es lo que vemos de Génesis a Apocalipsis, y es que el Padre quiere habitar con nosotros, comunión, que era esto que conectábamos al tema de lámparas encendidas. Comunión, lo que vemos en Apocalipsis 21:3. Y para eso es necesario que seamos reconciliados, y ahí iniciamos un proceso de madurez espiritual en donde ya no solo somos niños, sino que pasamos a ser hombres y mujeres maduros que cooperan con los planes del Padre para que otros puedan ser llamados a reconciliación, para poder ser parte de esta iglesia, ¿cierto? Este cuerpo en las naciones que va, en donde el Padre va a habitar, como lo vemos nuevamente, Apocalipsis 21:3. Y una de las cosas prácticas que decíamos es que la reconciliación, el evangelio que se nos ha confiado tiene que ver con esto, con este mensaje de reconciliación que vemos en Colosenses Seba 1. Fíjate lo que dice, mira. Dice, bueno, aquí Colosenses vemos cómo se nos está hablando de Cristo Jesús, ¿cierto? Pero parte diciendo la imagen del Dios invisible, etcétera. Empieza a hablarnos y después nos dice este tema de la reconciliación. Vemos el versículo 20, dice, vamos a ir del 18, dice, y Él, ¿quién? Cristo Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y aquí el 20, fíjese lo que dice, y por medio de Él, de Cristo Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, no solo a los hombres, dice todas las cosas. Así que las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí todavía no habla de nosotros. Pero luego, el versículo 21, ahí recién entramos nosotros y dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Para qué? Para que nos podamos presentar, Seba, dice, santos y sin manchas e irreprensibles, delante de Él. Y bueno, el 23 nos da la clave para eso, que es permanecer fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio que habemos oído, y el cual dice acá, se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Qué interesante que dice de toda la creación, no solo los hombres, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y es por eso que después hay otra cita que nos habla a nosotros, que ahora se nos ha encargado esto, que estaba en Cristo Jesús, y que decíamos nosotros que es este ministerio, esta obra de reconciliación a la que estamos llamados a participar, pero que solo los maduros dicen sí, porque yo no estoy en el centro del Evangelio, sino Cristo, y este Cristo hay que hablarlo a otros. ¿Por qué? Porque hay un bien mayor. ¿Y cuál es? Que el Padre pueda venir y habitar. Y eso está en 2 Corintios 5, 18, 20. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. O sea, esto proviene de Dios que nos reconcilió, dice, por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por si no lo había oído, o cuando dijimos el ministerio de la reconciliación, dijo, ¿qué es esto? Acá está, 2 Corintios 5, 18, 20. Y dice que Dios, ¿cuál es este ministerio de la reconciliación? Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esto es clave, es parte clave del Evangelio, pero no es el fin último del por qué era necesaria la reconciliación. La reconciliación era necesaria porque el pecado nos separó, y esta comunión que había en Génesis se perdió, pero vemos que en Apocalipsis se va a volver a manifestar de manera total en toda la tierra, y también la tierra misma va a ser transformada a esa comunión que había, a esa realidad que había en Génesis, se va en el Edén. También el ejemplo que mencionábamos de Jesús mismo, ¿cierto? Desde su niñez, de que Él crecía, ¿cierto? En sabiduría, en estatura.
se ve y se entiende a la perfección cuando Él también se entrega en la cruz, Exacto. ¿cierto? En forma de sacrificio, ¿cierto? Pero para poder conciliarnos también a nosotros con el Padre. Entonces, finalmente vemos que es el ejemplo más grande y más claro de un entender, ¿cierto? Que había un plan mayor Exacto. y que a pesar de ser el Hijo de Dios, Él mismo se entregó en sacrificio, ¿cierto? Sí. Para reconciliar a la humanidad con Dios Padre, hacer el puente, ¿cierto? Pero hubo un sacrificio, hubo un salir de la comodidad Claro. y lo podemos ver en su vida misma, o sea, Mm. a tal punto de entregarse como sacrificio en la cruz. Hay algo, Seba, y perdóname que te interrumpa en el punto, pero que tú lo estás hablando y yo lo veo gráficamente. Cuando nosotros vemos la vida de Jesús, Jesús nunca hablaba del mismo, de su ministerio, no, él siempre decía, las cosas que yo veo hablar a mi Padre, oír a mi Padre, eso digo, yo fui enviado por mi Padre. Y por eso decíamos, la madurez es parte de eso, entender que hay algo más que mi ministerio, mi restauración, lo que Dios quiere conmigo, etcétera. Eso es parte, pero porque somos instrumentos, somos vasijas de barro, pero hay un plan mayor que nos incluye, pero que no nos tiene en el centro. Que Jesús mismo lo entendió, Exacto. siempre lo entendió, o sea, él vino a la tierra con un propósito y para cumplir su parte, ¿cierto? Por este plan mayor. Sí. Entonces, tú mencionabas también algo ahí de cómo lograr esto. Tú hiciste la pregunta, permaneciendo fundados y firmes en la fe. Eso. Y Y en la esperanza. no movernos de la esperanza del Evangelio. Sí. Y ese permanecer también es sinónimo de insistir, ¿cierto? Sí. Perseverar, quedarse. Es interesante lo que tú estás diciendo, Seba, porque ese permanecer en el original, nosotros siempre el permanecer lo entendemos como algo pasivo. Pero el permanecer en esa raíz original, como bien tú dices, es insistir. No insistimos de manera pasiva. Tú cuando, por ejemplo, tú tienes una niña pequeña, cuando la flota insiste, te gana por cansancio, ¿cierto? Bueno, aquí es lo mismo. El insistir es algo activo. O sea, para permanecer firmes necesitamos activamente estar insistiendo en no salir de la esperanza que tenemos. Es como perseverar, finalmente. Exacto. O sea, tenemos que el permanecer, o sea, claro, uno trae a la imagen, te queda que permanecernos. Así sea, estamos fundados acá y tenemos que permanecer. Pero ese permanecer conlleva que naturalmente tenemos que perseverar. Tenemos que luchar, ¿cierto? Tenemos que contender, tenemos que vencer, insistir. Un montón de acciones en nuestro cotidiano, pero que llevan a que nuestra vida esté cimentada, ¿cierto? Sí. Que sea el reflejo Anclada. de permanecer anclados al fundamento que es Cristo. Entonces, pero no, como tú bien dices, no es quedarse así, no, yo permanezco acá y esperemos a ver qué pasa, no, hay que contender, hay que insistir, hay que ir hacia adelante y perseverar. Y es interesante que esa misma palabra dentro del el original de esta palabra permanecer, cuando vamos a la raíz bíblica, el original, vemos que incluye voluntad. O sea, un niño chico que quiere algo y te insiste, tiene voluntad, ¿cierto? Quiere eso. Y a veces eso es lo que nos falta en el proceso de madurez. Decir, bueno, yo ya no debo y no quiero comportarme como un niño chico porque no soy un niño chico. Abrazar la madurez también tiene que ver con eso y la voluntad es parte crucial. Sí, y tener voluntad para. O sea, yo creo que tiene que ver mucho con la disciplina. Exacto. Tiene mucho que ver con tener disciplina, ser insistente, tener voluntad de hacer las cosas. O sea, ser persistentes en lo que sabemos que tenemos que llegar a lograr. Y fíjate, delante hablábamos de algo que era esto como el salvo siempre salvo, la gracia y quedarnos siempre ahí y centrar el evangelio solo en la salvación. Fíjate tú que el fruto que eso vemos, el fruto de eso es vidas que no perseveran, vidas que no insisten, vidas que dicen, bueno, no importa si pequé hoy día porque me arrepiento a la noche y estoy listo. Pero cuando nosotros entendemos que el centro del evangelio no es la salvación, que esto es parte, y entendemos que el fin mayor es que un día
vamos a habitar, ¿cierto? Dice, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y que lo que estaba en un principio va a ser restablecido en el final. Entendemos que hay un bien mayor. ¿Y quiénes van a habitar? Que esta palabra, Apocalipsis 21:3, cuando dice, he aquí nuevamente el tabernáculo de Dios con los hombres, ¿quiénes van a ser esos hombres que van a estar habitando con Dios en plenitud? ¿Quiénes? La misma palabra nos lo revela, y es quienes sean, ¿cierto?, irreprensibles y sin mancha. Y por eso Colosenses, lo que leíamos antes, lo dice así. Fíjese lo que dice, el por qué era necesaria la reconciliación, justamente para qué. El 22 lo dice, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. O sea, el Padre ideó todo este plan de salvación para que ese día, ¿cierto?, cuando podamos morar con Él, estemos delante de Él irreprensibles y sin manchas, para poder habitar y que las condiciones que estaban en un principio en el Génesis puedan manifestarse. Y para eso entonces es necesario insistir y perseverar. O sea, no porque somos salvos y solo salvos y quedarnos ahí. El centro del Evangelio y el plan del Padre es algo más, que incluye la salvación, pero que no es todo. Exacto. Yo hace un tiempo atrás estuve desarrollando un tema que hablaba acerca de ser intencionales. Yo creo que la palabra intencional se refiere a aquello que se hace a propósito. Claro. Siento que eso es fundamental en que nosotros podamos también ir logrando objetivos en nuestra vida como cristianos. Intencional es la determinación de la voluntad para lograr un objetivo. La intencionalidad. O sea, esa es la determinación de la voluntad, ¿cierto?, para lograr un objetivo. Y sus sinónimos son muy parecidos a lo que hablábamos recién: voluntad, el propósito, deseo, objetivo, determinación, meta. O sea, debemos ser intencionales en todo lo que hagamos. Y tenemos, por ejemplo, en Job 22:28 dice, determinarás a sí mismo una cosa. O sea, determinarás. Y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Daniel 1:8 dice, sin embargo, Daniel estaba decidido, estaba determinado a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. O sea, tenemos un Dios intencional, que no hace las cosas con despropósito. Todo lo que ocurre en nuestras vidas tiene un para qué. Porque Dios es intencional. Entonces nosotros debemos también funcionar de esa manera, ser intencionales en lo que hagamos, ponernos objetivos en nuestra vida personal en Cristo y determinarnos, ¿cierto? Cosas simples que de repente son súper cotidianas, pero determinarme, no volver a cometer el pecado que me mantiene, ¿cierto?, en la misma estación, ese pecado regalón. Determinar en mi corazón una cosa, sí, y por esa ir firme y determinado a cambiarla. Entonces, yo siento que son varios factores, pero la determinación, el ser intencionales, el actuar conforme a un plan mayor, nos va a llevar a una madurez en Cristo que es necesaria. Exacto. Una madurez que necesitamos y por la cual debemos contender, por la cual debemos luchar, ser persistentes, ser intencionales y no menguar en esa lucha diaria. Exacto. Mira, yo creo que cuando nos quedamos solo con que fuimos salvos, lo que ocurre es que nos ponemos en el centro del Evangelio, como hemos dicho, ¿cierto? Así como un niño chico, ¿verdad?, piensa que el centro del universo es él y no entiende cómo funcionan las cosas y que hay otras cosas como bienes mayores por encima de la propia existencia del niño. Sin embargo, cuando maduramos, entonces nosotros respondemos a la invitación del Padre para que podamos cooperar con su plan. ¿Y de qué manera cooperamos? O sea, desde el minuto en que decimos yo ya no soy un niño chico, tengo que comportarme de otro modo, ya estamos cooperando con ese plan, porque es un plan de madurez, de plenitud, etc. Pero también, nuevamente, como lo decíamos delante, Seba, cuando extendemos este mensaje de reconciliación a otros, cuando entiendo de que, como no estoy en el centro, el compañero de trabajo, el compañero de universidad, también necesita ese mensaje que llegó algún día a mi vida y que yo soy el Señor me permitió estar en ese lugar para poder extender ese mensaje a otros, pero también clamando,
su palabra lo dice en el modelo de oración, debemos orar para que su reino venga, para que esto que está en Apocalipsis 21 se materialice literalmente, el tabernáculo de Dios con los hombres. Pero hoy día, en lo práctico, ¿de qué manera es eso? Haciendo vida el reino en tu familia, nuevamente en tu lugar de trabajo. No se trata de ser religiosos que hablan todo el día de Cristo y no hacen su pega. Eso también es parte de la madurez. Hacer lo que tenemos que hacer y orar y clamar para que el Señor dé y cree el momento adecuado para poder extender el mensaje de reconciliación a quien se le debe y quien está preparado como tierra para poder recibir esa semilla, ¿verdad? Eso es algo que siempre como que juega en contra, el tema de hasta qué punto también nosotros no mezclamos las cosas. Por ejemplo, el ir con el mensaje a otro muchas veces, yo siento que, y lo mencionamos en un capítulo, que ya sea en el trabajo, la oficina, ¿cierto? Un excelente testimonio es que nosotros hagamos nuestro trabajo excelente. Y en la mitad de la pega. Y hacer todo como para Dios. Sí. Yo creo que finalmente eso es cuidar un testimonio y habla de una madurez. Porque hay mucha gente que, y hermanos que, siento que es parte del proceso también, no es que sea una crítica, pero lo hemos visto. Los primeros años en el Señor son así como el primer amor, ¿cierto? Y a todos se les predica, de repente dejan de trabajar, claro, por dejar tiempo para hablar del Señor. No, pero es que, y es como que hasta se justifica, ¿no? Que es para el Señor. Pero después que hay sin pega, claro, hablan de ti como que, no, este cristiano viene a puro a chacharear, a dar la vuelta a la pega. Claro. Entonces, muchas veces no es como que por hacer más, es que estoy agradando también al Señor, ¿cierto? Claro, también eso es parte de la madurez. Es parte de la madurez, y eso también se ve en toda nuestra vida, en todo lo que podamos hacer. Otra enseñanza que son como enseñanzas de vida que mi papá siempre nos enseñó también, que no es cuánto yo trabaje, sino cuánto Dios te quiere bendecir. Y muchas veces no es cuánto tú hables, sino que hables en el momento preciso y estés alineado con el Espíritu, para que esa semilla que tú vas a lanzar dé frutos y pueda ser bien recibida. Porque hay momentos de trabajo, hay tiempo para todo. La palabra también nos enseña. Increíble que la palabra por todos lados llega a lo mismo. O sea, hay tiempo para todo. Hay tiempo para trabajar y debemos hacerlo como para el Señor. Hay tiempo para edificar nuestra vida, ¿cierto? Yendo a la iglesia, recibiendo un mensaje, con tiempo de lectura bíblica, tiempo de oración. Y eso hay que hacerlo enfocado y sin desconcentrarse, como para el Señor, enfocado. Y hay tiempo para hacer un montón de otras cosas y las vamos a hacer, ¿cierto? Pero debemos alcanzar esa madurez que nos permita poder hacer todo lo que tengamos que hacer como para el Señor. Entonces, eso era bueno mencionarlo, porque muchas veces nos pasa que finalmente por querer, no, vamos a cooperar con el plan del Señor, terminamos echando por tierra un testimonio que podría haber sido el mejor detonante para que una persona pudiese acercarse a los caminos del Señor. Hay una cosa, Seba, que tiene que ver con la honra, que está súper mal usado también el concepto. Pero la honra tiene que ver con algo bien particular. Y yo hace muchos años estudié sobre eso y me interesó mucho profundizar, y yo lo he dicho, pero a mí me gusta ir a las raíces griega, hebrea, y le da otro sentido al estudio. Y fíjate que la honra, porque siempre hablamos que todas estas cosas que nosotros hacemos tienen que honrar al Señor, ¿verdad? Pero la honra dice el original, que tiene que ver con cumplir nuestros deberes respecto de mí mismo y respecto de mi prójimo. ¿Cómo yo entonces honro al Señor comportándome como quien soy, cumpliendo mis deberes conmigo mismo, lo que Él dijo de mí, la estación en la que estoy de madurez, como lo que decíamos, pero también con mi prójimo? Entonces, ¿cuáles son los deberes que yo tengo con mi prójimo? Con mi jefe, cumplir el trabajo. Con mis padres, honrar a mis padres. Y con, no sé, en el colegio, honrar a mis profesores, etcétera. Podríamos hablar de cualquier aspecto de nuestra vida en ese sentido. Pero tiene que ver con eso, cumplir nuestros deberes. Entonces, si tú estás justificando el no cumplir tus deberes con Dios, entramos en un error. Hay una controversia ahí, ¿verdad? Es que finalmente creo que el llevar una vida de cristiano, ¿cómo llamarlo? Así como
bien. ¿Mm? Yo creo que igual es como una línea súper delgada entre no irse a un extremo ni irse a otro, ¿cierto? Y muchas veces estos conceptos se cruzan un poco. Claro, como que hay cruce de cable. Sí, hay como un cruce, así como que no, es que es para el Señor y vamos y avasallamos con todo y pasamos a llevar todo lo que... Y así podemos ver también un montón de ejemplos, así de gente que hasta falta de respeto con confrontamientos, que lo único que hacen también... La palabra hablaba de la sabiduría. Yo creo que hay que ser sabio, hay tiempos, hay momentos, y justamente de esa manera nos estás hablando de un Dios de amor, de un Dios de orden. Claro. Y al contrario, estás destruyendo algo que quizás por mucho tiempo la misma iglesia construye, ¿cierto? Que es un mensaje, y lo destruye muchas veces personajes que hemos conocido en nuestro país, que van y realizan actos, así que lo único que traen es controversia y un mal concepto de la iglesia, cuando no estamos llamados a eso. Y respecto, por ejemplo, de lo que mencionábamos al principio, de esta responsabilidad que tienen como los líderes en el cuerpo de Cristo, es tremenda, porque mucho pastor, mucho líder, ¿verdad? En algún minuto también se ve confrontado con cumplir con su familia y sus tiempos de familia, o sacrifican su hogar en pos del ministerio, y eso tampoco está bien, porque no estamos cumpliendo ese deber, que es el primer deber de un varón, que es el ser el sacerdote de su casa. Entonces, este tipo de como, ¿cómo podríamos llamarlo? Como de aspectos en nuestra vida deben tener un equilibrio que esté conforme a la palabra. Entonces, no siempre el ministerio o el servir o tu vocación o lo que el Señor te ha llamado a hacer como aporte al cuerpo de Cristo debe tener todo tu tiempo, porque tenemos otros roles: ser padre, ser madre, etcétera. De hecho, no vamos a ser menos espirituales porque, por ejemplo, le estamos dando tiempo a nuestra familia y no estamos, por ejemplo, conectándonos a la reunión. O sea, de hecho... Hay tiempo para todo, finalmente. De hecho, estamos como bien siendo dice la más palabra. cristocéntricos. Estamos siendo más cristocéntricos, más bíblicos. Exacto. Al invertir ese tiempo en nuestro primer ministerio, que es la familia. Entonces, hay tiempo para todo. Pero como te digo, yo finalmente, y no es que seamos especialistas en el tema ni nada, o sea, son temas que se ponen en la mesa porque son controversiales, son temas que muchas veces nos sacan, nos desenfocan. Y porque procuramos vivirlo también, y hemos pasado por procesos o en nuestra historia de vida también estas cosas que hablamos las hemos vivido, pero sin embargo no nos creemos... No, y es constantemente nos vemos enfrentados a... Es parte de nuestra vida, finalmente. Y de todo cristiano también. Exacto. Y son así como caminos súper delgados entre pasar a... Hay un dicho que dice que todo... ¿Es lícito? No, que todo en exceso hace mal, ¿cierto? Sí. Que todos los extremos hacen mal. Y lo podemos ver en todos los aspectos de la sociedad, en todos los aspectos de nuestra vida, hasta en la iglesia. Todos los excesos, todos los extremos dañan. Entonces, tenemos que ser equilibrados en el Señor, tenemos que ser bíblicos, cristocéntricos, para tener una vida en plenitud, para poder tener esa paz en nuestras vidas, esa paz que sobrepasa entendimiento, y no sobrecargarnos con carga que no viene del Señor. Él no pone carga más allá de la que podamos soportar. Así que nos vamos a despedir esperando que este capítulo haya sido de mucha bendición para sus vidas, que haya sido un tema que lo pueda edificar, que lo pueda llevar más hacia el centro. Todo lo que hablamos con Marce tratamos de que sea poder motivar a su persona, que usted pueda ir más al centro, que es Cristo. Y parte de eso es que nosotros alcancemos madurez. Así es. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Así que nos despedimos esperando que tenga un hermoso fin de semana junto a su familia, junto a su congregación. Y nos vemos en el próximo capítulo, el próximo viernes, en el mismo lugar, a la misma hora. Nos vemos. Dios les bendiga. Bendiciones.